Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las dos charlas que nos quedan para esta final de jornada. Va a empezar Teresa Valero, que va a hacer una charla sobre BD histórica y posibilidades pedagógicas en el aula. Teresa Valero es autora de cómics y animadora. Acaba de publicar Contrapaso con Norma Editorial, que está yendo muy bien de ventas y de crítica. Y bueno, un dato que a la presentación por la mañana se nos ha quedado en el tintero, pero que es muy importante, que está nominada junto con Díaz Canales y Antonia Lapón por Gentleman a los premios Eisner. Así que felicidades también. Así que nada, bueno, pues os dejo ahora con Teresa Valero y después daré paso a Miguel Anxo Prado. Adelante, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí justo a esta hora, después de comer, que no es nada fácil. Espero que la charla os interese lo suficiente como para escaparos de la siesta que suele, o el sopor que suele acompañar a la sobremesa. Bueno, voy a tratar de hablar un poco cómo entiendo yo el cómic histórico, cómo hablar de historia en cómics y cómo creo además que ese cómic se puede utilizar de una manera pedagógica y educativa para las clases de historia o, como veremos también, no solo para las clases de historia, porque es muy difícil en cómic, prácticamente en casi todo, en cualquier otro medio de expresión, que las cosas sean realmente puras, ¿no? Esta foto, que es el suelo del estudio donde... Es el suelo del estudio donde yo trabajo y es una muestra de algunas de las novelas gráficas que fui cogiendo para hacer esta fotografía de portada. Y solamente aquí ya podéis observar todos qué variedad ofrece el cómic y qué temas tan variados e importantes es capaz de enfrentar y hablar a través del texto y de la imagen. Y qué lejano está de esa idea que todavía tienen muchos docentes de que el cómic es algo menor, ligero o destinado básicamente al público infantil. Es cierto que el prejuicio ha caído un poco en utilizar el cómic en las aulas para público infantil, para un alumnado infantil, para los primeros cursos de la educación. Y para los adolescentes parece como que todavía pensamos que hay pocas cosas destinadas a ellos, pocas cosas que puedan estudiar o que puedan hacer un análisis realmente riguroso o profundo de algún momento de la historia a través del cómic, ¿no? Bueno, creo que eso no es así. De hecho, yo una de las primeras experiencias que tuve en mi colegio, que era un colegio religioso, fue que apareció un cómic sobre la vida de Santa Teresa y había montones de lecturas que nos obligaban, o también o vidas de santos, y fue ese cómic el que hizo que hubiera unas listas de espera increíbles para poder echarle mano, ¿no? O sea, teníamos que esperar prácticamente un curso entero para poder leer la vida de Santa Teresa, que realmente era un cómic muy divertido y que que al día de hoy puedo... Gracias. Al día de hoy creo que puedo decir todavía muchas cosas de la vida de Santa Teresa precisamente por esa experiencia que tuve leyendo ese cómic con el apoyo de la imagen y tal y como estaba narrado. A mí siempre me interesó mucho la historia, pero reconozco que tengo la sensación de que en clase no me la explicaron del todo bien. Me daba la sensación cuando yo acabé mi formación que, por ejemplo, habían existido los romanos y que en un momento dado un viento había barrido a los romanos de la faz de la tierra y después habían aparecido la Edad Media, y como que no me habían dado una formación lo suficientemente bien estructurada para que pudiera tener una imagen de la historia y sobre todo de las implicaciones de los hechos históricos en la vida de las personas.
Depende mucho cómo percibe, creo, sobre todo los alumnos en la adolescencia, cómo perciben la historia y cuánto pueden apasionarse por ella, de cómo es el profesor, y pasa también en otras materias, ¿no? Pero cómo es el profesor que les va a dar esa materia. Es una materia que realmente resulta apasionante porque no solo es nuestro pasado, esa frase de que cualquier pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es una gran verdad y es una obligación que consigamos que las jóvenes cabezas puedan analizar el pasado de una manera suficientemente crítica como para entender el presente y tomar decisiones adecuadas, ¿no? y saber decidir bien ideológicamente, políticamente, y reflexionar y tratar de construir su pensamiento, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo perciben el pasado. Entonces, hay veces que los textos son un poco duros. Yo creo que el cómic, sin venir para nada a sustituir a los libros de texto, ni a los conceptos más clásicos, ni a los datos puros y objetivos, sí tiene una serie de particularidades que son muy interesantes para poder llevar a la gente más joven de una manera mucho más directa, eficiente y además también con un sentido emocional que les va a hacer empatizar mucho, llevarles toda esa historia de una manera muy distinta a como la van a percibir en un libro de texto. Bueno, como autora, esta es uno de los primeros trabajos que yo hice como guionista. Es esta trilogía que se llamaba Curiosity Shop. Siempre me ha interesado también mucho la historia y sobre todo la historia de España. Entonces, esto que fue un proyecto que se hizo principalmente en Francia y luego se editó en España, pero de una manera un poco caótica. Acabó cada tomo en una editorial y entonces es complicado de encontrar. Pero era un proyecto que iba destinado sobre todo a ese público, al público adolescente. Y que a mí me interesaba mucho contar un periodo de la historia de España que era cuando estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial en Europa, cuando España se mantuvo neutral. Y lo contaba todo a través de los ojos de una adolescente, de una chica de 13 años que estaba haciendo el paso de niña a adulta y estaba muy documentado. Yo cuando hago como autora me lanzo a hacer cualquier proyecto que tiene una base histórica, creo que en realidad lo hago sobre todo para aprender yo cómo eran entonces las cosas y para entender también cómo son ahora, porque suelen tener las raíces de muchas de las cosas que experimentamos nosotros hoy en día en nuestras sociedades o en nuestro sistema político o cómo se comportan muchos políticos, suele venir de los orígenes de esta idiosincrasia que puede tener nuestro país. Están no solo en el pasado más cercano, también un poco más atrás, pero, por ejemplo, el parlamentarismo o esas corruptelas que al día de hoy seguimos viendo, pues vienen de 2 o 3 siglos atrás, esa manera de ser, ¿no? Y hay veces que cuando estudias para construir un proyecto tú misma, empiezas a descubrir todo eso y a ver que el presente empieza a tomar sentido precisamente por todo eso que tú vas descubriendo del pasado, ¿no? Bueno, era una historia que, como iba para un público más o menos adolescente, era de género, de aventuras, era un poco fantástica también, tenía una parte fantástica, pero estábamos, tanto Monse Martín, que era la dibujante, como yo, muy interesadas en dar también datos históricos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la toma de Toledo por las tropas de Tarik, del saqueo de Roma, de la expulsión de los judíos de España. Y luego sucedía en Madrid
el misterio, ¿no?, podríamos decir, porque era un grupo de personajes que se dedicaban a buscar objetos de arte o a tesoros arqueológicos. Entonces, pero nos interesaba también mucho el marco y utilizar a las figuras históricas como personajes también dentro de la trama, para que los adolescentes los pudieran ver como un personaje más. Y si tenían suficiente carisma o les interesaba, algo que a mí me preocupa mucho es que luego, cuando hago alguna historia que tiene base histórica, es dejar las cosas suficientemente abiertas como para que, si la gente se ha interesado, luego pueda investigar. O sea, intento motivar más a la investigación posterior, a que alguien diga cómo es posible que eso pasara en mi país, o cómo es posible que hubiera personas que vivían así, y decidan seguir por su cuenta buscando quién era esta persona o por qué eso pasaba de esa manera, cómo fue este hecho histórico. Entonces, de esa manera teníamos aquí, por ejemplo, a Valle Inclán, que era un personaje más, teníamos a Gómez de la Serna, a la periodista Carmen de Burgos, Columbín, y también, como era la guerra, y en Madrid había un conflicto entre la gente que estaba, los aliadófilos y los germanófilos, y se pegaban ahí en el Ateneo, pues también nos pareció que era interesante, para dar información sobre el entorno, mostrar esas discusiones entre esos personajes, haciendo como fondo. Esta es otra obra que tiene también base histórica, en la que hemos trabajado, Juan Díaz Canales y yo hemos escrito el guión a 4 manos, y Antonio Lapone es el dibujante. Por ella nos han nominado al premio Eisner, al mejor cómic en edición digital. Y aquí, pues, por ejemplo, tuvimos que investigar el mundo de la prensa americana. Se trata de una revista masculina que cae en manos de una mujer, que la tiene que llevar adelante, y que es una mujer que tiene la sensación de que ella no sabe hacer nada. No sabe hacer nada, pero está 40 años dirigiendo una revista. Y tanto nosotros como Antonio Lapone, que es un gran grafista, tuvimos que hacer un esfuerzo grande por ver cómo evolucionó entonces la prensa, por ejemplo, cómo eran las revistas de todo tipo, y cómo habían ido cambiando a lo largo de toda esa época que queríamos reflejar, ¿no? También la moda, cómo nuestros personajes, es una historia bastante coral, y cómo esos personajes van a ir evolucionando, no solo su pensamiento, sino también su estética, cómo van a ir cambiando también sus costumbres. Estamos todo el tiempo también nombrando a creadores de entonces, a escritores, pintores, figuras relevantes, y mezclando, haciendo un ejercicio de mezcla de la ficción con la realidad. Tenemos una revista que es ficticia, tenemos una heroína ficticia, unos periodistas, todos ficticios, pero lo que está pasando alrededor tiene mucho que ver con la realidad. Hay muchos personajes que son reales, y la evolución, o sea, lo que vamos contando de la evolución del periodismo, de la literatura, o todos los hechos históricos, como por ejemplo el movimiento independentista puertorriqueño, del que hablamos también, pues todo eso, que son hechos reales, los vamos a estar introduciendo dentro de la trama. Y también ahí podéis ver una publicidad ficticia, que es una página de la revista ficticia, ¿no?, que hemos creado, que es Gentleman, y cómo Antonio Lapone ha hecho un esfuerzo enorme por ir creando todo ese material y a la vez hacerlo evolucionar según los gustos de las diferentes épocas. Eso que te enriquece muchísimo como creador, toda esa búsqueda que tienes, pues enriquece también mucho al lector, y es una comunicación directa entre
de lo que tú le quieres contar, pero también le estás estás haciendo un ejercicio de síntesis para que el lector perciba toda esa evolución que tú has descubierto y le vaya quedando esa idea también general de la que luego puede partir a investigar mucho más. Este es otro ejemplo que hicimos de un hecho histórico que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, que se llamó la Victory Caravan y que fue una especie de festival que hicieron muchos actores para sacar dinero, ¿no?, con la venta de bonos de guerra. Y de esa manera pues mezclamos nuestros personajes, le damos un entorno real y hacemos ese ejercicio de mezclar ficción y realidad. Esta es la última obra en la que yo he trabajado, que se llama Contrapasos, la que ha salido ahora hace poquito, editada aquí en España por Norma Editorial, y que es una historia que pasa en la posguerra española, en los años 50, y que tiene que ver principalmente con la libertad de prensa. Mi primera idea fue hacer un trasunto del periódico El Caso, el periódico de sucesos que yo había oído algunas entrevistas con su director y me había gustado mucho, me había parecido muy sugerente todo lo que él contaba de cómo en la dictadura era muy difícil hacer un periodismo libre, incluso el periodismo de sucesos, ¿no?, un periodismo tan que podríamos pensar que no tiene implicaciones políticas, ¿no? Bueno, pues la dictadura no le parecía buena idea que se cargaran mucho las cintas en cuanto a los sucesos, porque daba la sensación de que España era un lugar pues que no tan idílico como le podía interesar a la dictadura dar la sensación de que el país era, ¿no? Entonces aquello me pareció muy, muy sugerente. Igualmente empecé a tirar del hilo, y fui construyendo una ficción, pero muy, muy basada en hechos reales, ¿no? Hablo sobre todo de eso, de cómo es la libertad de prensa, de cómo cuando la libertad de prensa está cautiva, porque estás viviendo en un régimen totalitario, cómo puedes escapar, ¿no? Todo el tipo de prensa clandestina que surgió como en las prisiones se mantenían periódicos o hojas informativas con las que la gente se comunicaba, intentaba hablar de sus propias cosas también, por ejemplo, con los presos del Partido Comunista, mantener viva la comunicación, incluso ilustrar a las personas que eran analfabetas, crear un mínimo de culturización. Todo eso me interesaba mucho. También la psiquiatría como control del individuo es algo de lo que hablo bastante en este tema. Y decidí ambientarlo además en el año 56, en el que fue una de las primeras movimientos que se hicieron contra el régimen de protesta. Hubo una huelga de estudiantes que le plantó cara al régimen y que me parecía que mezclar todo eso podía dar una idea muy clara de cómo estaba entonces la situación con un régimen que ya estaba aceptado internacionalmente, que había llegado para quedarse y en el que la sociedad estaba justo en ese momento en el que, habiendo aceptado que la dictadura se quedaba, por un lado tenías que seguir viviendo tu vida y por otro no ibas a renunciar a luchar contra la dictadura y a hacer una oposición más o menos clandestina, bastante clandestina por aquel entonces. Bueno, pues estos son los trabajos que he hecho y que tienen efectivamente una base histórica. A lo largo de la mañana creo que nos ha quedado a todos bastante claro cómo
cómo los cómics tienen unos beneficios absolutamente claros dentro de lo que es la educación. O sea, el utilizar cómics en clase, utilizarlo como herramienta pedagógica, tiene unas posibilidades realmente enormes a la hora de trabajar con la gente más joven. Yo aquí creo que he orientado mi charla sobre todo a público adolescente, a chicos de la ESO y bachillerato, y las obras de las que voy a hablar creo que están sobre todo dirigidas a ellos. No son obras para gente muy, muy joven, sino más bien para gente un poco más madura. Los beneficios principales de los cómics, de trabajar con cómics en el aula, es que los cómics son una herramienta muy, muy atractiva, es un medio muy atractivo que conecta bien con el público infantil y juvenil, porque siempre les parece que es algo más ligero. Creo que es una impresión que es falsa, porque realmente veremos luego que los cómics a veces, un pequeño cómic, una página, una historieta de media página, puede tener un fondo profundísimo del que puedes sacar petróleo cuando lo analizas, pero a ellos de primeras les va a parecer siempre una cosa mucho más ligera que un párrafo en prosa lleno de fechas o lleno de datos, ¿no? Y de esa manera te los vas a ganar rápidamente, ¿no? Y no van a desconfiar tanto si les pones un cómic en las manos como si les pones un libro solo de texto, que de primeras ya les van a pensar que aquello les va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Tenemos la ventaja de que el apoyo de la imagen al texto ayuda también a que el uso del lenguaje, adquieran un mejor uso del lenguaje, tanto de la lengua materna, de la que ya dominan, como la lectura en otras lenguas. La imagen va a hacer siempre que entiendan mucho mejor los conceptos, que aquellas palabras, por ejemplo, en cuanto a la adquisición de vocabulario, las palabras en las que tienen dudas, la imagen les va a dar una información adicional que va a hacer que adquieran vocabulario de una manera más rápida y con unos conceptos más claros. Por otro lado, la variedad de temáticas, de géneros, incluso la variedad estética y gráfica es tal que es prácticamente imposible que haya, o sea, que no les guste algo de lo que ya existe. Siempre van a encontrar algo que les va a motivar, aunque algunas lecturas las rechacen. El cómic es tan variado, es tan diferente, que van a poder encontrar siempre algo que por lo menos les abra ese primer camino a encontrar un cómic con el que realmente conecte. Eso con el cómic así hablando en general, en cómo el cómic en general puede motivar al público joven, ¿no? En cuanto al cómic ya específicamente con una base histórica, me gustaría mucho recomendar el trabajo que ha hecho David Fernández Arriba, que en este libro, por ejemplo, es una guía muy interesante sobre cómo trabajar con diferentes cómics en clase. Tiene ejercicios, además cuenta cómo poder analizar y comprender el lenguaje del cómic, los recursos de cómic también, cómo hacérselos llegar, hacérselos asequibles al alumnado, incluso al profesorado. Entonces, me parece muy interesante para los docentes. Él lleva también un blog en el que hace recomendaciones de cómic histórico, y solamente echando un vistazo a ese blog podéis ver que hay obras que abarcan cualquier momento histórico, desde la prehistoria, el medievo. Hay además obras que lo tratan realmente con rigurosidad
con profundidad, que no son una ocurrencia, que digamos no son siempre obras humorísticas, como muchas veces tenemos el prejuicio de pensar, o que son obras en las que se sigue a un héroe y solamente de manera tangencial se van a estar percibiendo momentos de la historia. No, son realmente obras en las que tú vas a poder aprender con profundidad sobre un periodo concreto histórico. ¿Cuál es otro de los beneficios, sobre todo ya hablando de cómic histórico, que son importantes que tengamos claro? Es que es la capacidad de síntesis que tiene el cómic. El apoyo, efectivamente, de la imagen, todos los recursos que son ilimitados, estéticamente narrativos, que tiene el cómic, hacen que en muy poco espacio, hay veces que puedes contar realmente muchísimas cosas y con gran detalle. Para ello, por ejemplo, podemos hacer un pequeño experimento. No sé si sois capaces de leer. Uno de los beneficios mayores que tiene trabajar con cómic en clase es que no necesitas muchísimo tiempo para que el alumnado pueda leer una obra, la pueda leer e incluso releer. Puedes trabajar con ella a un nivel total en un espacio de tiempo muy reducido. Por ejemplo, si intentamos leer esta historieta de Carlos Jiménez, que apareció en Rambla Arriba, Rambla Arriba, Rambla Abajo. Vamos a medir cuánto tiempo nos llevaría a leer esta pequeña historia. No sé si la veis bien, si no intento... ¿Todo el mundo la puede ver? La puedo leer yo, si queréis. Pues empezamos así. Dice: venga, viejo, decídete. Alguna vez tiene que ser la primera. Te guste o no, tienes que hacerlo. Cuanto más lo retrases, es peor. A partir de ahora tendrás que hacerlo todos los días. Hazte a la idea, viejo, todos los días de tu vida, todos, hasta el final. Otros como tú también lo hacen y no pasa nada. ¿A quién le importa un mendigo? Más. Hay tantos. Ánimo, viejo. Échale valor. Ya verás que es fácil. Ni siquiera tienes que decir nada, solo extender la mano. Eso es. Viejo idiota. No es cuestión de querer o de no querer. Es que tienes que hacerlo. No hay más remedio. Hay que seguir viviendo. Eres viejo y estás solo. Así es la vida. O pides limosna o te mueres. Venga, viejo, fuera escrúpulos. Alarga esa mano. Así, bien extendida, que la gente la vea. Todo es cuestión de empezar. El primer momento es el más duro. Luego te acostumbrarás. Ya lo creo que te acostumbrarás. Bueno, esta que para mí es una de las mejores historietas que se ha publicado nunca, realmente nos ha llevado nada, nos habrá llevado menos de un minuto quizá leerla. Y fijaos cuántas cosas podríamos trabajar en una clase de adolescentes. Hay un aspecto muy, muy importante con el cómic también, que es el aspecto emocional. Es cómo empatiza un joven lector, cómo puede empatizar directamente con las situaciones que se narran en un cómic, porque se narran sobre todo a través de personajes. Entonces, vas a acompañar a esos personajes y además la imagen te va a sumergir directamente en un periodo y lo que ellos vivan va a ser casi una experiencia personal. En muy poco tiempo nosotros hemos empatizado con este señor
podríamos coger a nuestra clase y decirles ¿cuándo está hecha esta historieta? ¿Qué años eran? ¿Por qué una persona de la edad de este viejo está pasando por una situación como esta? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuánta gente conoces a día de hoy que vive así? ¿Tenemos la misma situación social? ¿Tenemos la misma situación política que entonces? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no? ¿Por qué han cambiado las cosas? Puedes trabajar con algo que te ha llevado un minuto que lean muchísimos aspectos. En el cómic, por supuesto, hay de todo. Los docentes tienen que estar bien formados también como lectores para poder elegir bien las lecturas de su clase. Entonces, es importante que tú hayas tenido la experiencia lectora primero para luego poder trabajar con tu clase este tipo de contenidos. Tenemos aquí, casi lo veo mejor aquí yo también, porque es que este es un extracto del cómic Matadero 5, que es una adaptación de la novela de Vonnegut a cargo de Monteis y de North. Es una novela gráfica maravillosa que prácticamente habla de la destrucción de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, pero habla de muchas más cosas. Es un relato también de fantástico, de ciencia ficción, que habla también de la memoria, de la percepción de los hechos, ¿no? De la realidad. Pero mirad, por ejemplo, no sería necesario ni siquiera leer entero toda la novela gráfica, sino que solamente en 3 viñetas es capaz Monteis y su guionista también, North, de establecer el carácter de 2 personajes. No sé si veis lo que están diciendo, ¿no? Pero el primero, Roland Webby, dice, ¿ves eso? Es la doncella de hierro, la de verdad es más grande, metes a alguien, cierras la puerta y la sangre sale por abajo. ¿Te gusta? Y dice, no particularmente. Y el otro le pega una paliza. No sería exactamente un cómic histórico, pero sí que simplemente en tres viñetas vamos a poder hablar con nuestra clase de cómo es esa persona, por qué reacciona así, cuál es su carácter. Abajo tenemos al soldado Billy Pilgrim, que es el protagonista de Matadero 5. Y de nuevo le estamos caracterizando en tan solo 3 viñetas. Y él está diciendo, no os preocupéis por mí, seguid vosotros solos. No lleva casco, no lleva abrigo, no lleva gorro, no lleva zapatos. Y de nuevo vuelve a decir lo mismo. Esas 3 viñetas, si se las ponemos delante a unos chavales adolescentes, vamos a poder tener un debate en clase sobre cómo es esa persona, por qué se encuentra en esa situación, por qué tiene esa mentalidad. Si han leído toda la obra, por supuesto, el coger pequeños fragmentos, todavía vamos a tener muchos más elementos para hacer un juicio, para hacer con ellos un análisis que desarrolle su pensamiento crítico, su empatía. Pero vamos a poder trabajar en fragmentos muy pequeños, pero que realmente nos están dando informaciones muy profundas de un entorno o de unos personajes. Por ejemplo, estas 3 viñetas de Pyongyang, de Guy Delisle. Guy Delisle es un profesional de la animación, es por supuesto un gran autor de cómic, pero por entonces era un supervisor de animación que estuvo en Shenzhen, en China, en la ciudad modelo de industrialización, y también en Pyongyang, que se hacía que tenía una relación con Europa de servicios, ¿no? en animación.
Y él contó su experiencia en ambas ciudades, contaba cómo había sido su relación con China, cómo había sido el trabajo de allí, y también en Pyongyang cómo era el régimen de la dictadura de Corea del Norte. Y en solo estas 3 viñetas tenemos de nuevo un ejemplo en el que él está haciendo una crítica total y está desenmascarando absolutamente el régimen, simplemente porque el personaje está viendo una exposición en la que, dice, un minero ofreció su pico al gran líder de visita y un fotógrafo inmortalizó el gesto. Pero el pico de la vitrina no es el mismo de la foto. Simplemente con esas 3 viñetas, él está diciendo que ese régimen está basado en una mentira. Y es algo que, de nuevo, con muy poco tiempo, con muy poco esfuerzo, prácticamente con una pincelada, y, por supuesto, con toda la formación curricular que tú vas a dar de lo que sería el régimen de Corea del Norte, vas a poder hablar con los chicos y que se les quede fijado con esa imagen cómo todo ese régimen está basado en una mentira, pero con mucha economía de medios. Tenemos aquí en 3 viñetas también de las meninas un retrato súper ilustrativo de cómo era la Italia del tiempo de Velázquez, cómo era Venecia, cómo era Roma, cómo era Nápoles. Aquí no tenemos ni siquiera diálogo, no tenemos más que 3 imágenes que se están comparando entre sí para darnos una visión súper certera de cómo era cada una de esas ciudades cuando las visitó Velázquez. Solo con esas 3 imágenes, con una clase más o menos informada de la época, vas a poder hablar de un montón de cosas. Pero podemos reducirlo todavía más y ver solamente una viñeta. Esta viñeta pertenece al cómic Hiroshima de Kenji Nakazawa. Aquí nos está mostrando 2 cosas. Por un lado, nos está mostrando la realidad, las consecuencias de la bomba atómica, de qué consecuencias reales tiene sobre la población, sobre una población que no espera que le pase nada de eso. Es una imagen, además, realmente muy impactante. Una imagen en blanco y negro de cuerpos que están desintegrándose. A la vez, el texto está haciendo una crítica de por qué se ha visto la población civil, que no toma decisiones, que no ha podido decidir nada, no ha podido ofender a nadie, está sufriendo algo que no ha provocado, ¿no? Solo esa viñeta tiene infinitas lecturas. Por supuesto, tienes que posicionar a tu clase, tienen que saber cómo, cuando se tiró la bomba atómica, tienen que saber qué llevó a esa situación, pero tanto si están informados como si no, una viñeta como esta normalmente va a capturar su atención. Va a hacer que ellos digan, ¿qué pasa ahí? O ¿realmente pasó eso? Yo tengo 3 hijos adolescentes, y la verdad es que muchas veces nos quedamos sorprendidos de cuántas cosas desconocen. Y cuando algo como esto simplemente lo ven, es una manera realmente eficaz de captar su atención, y además lo suelen recordar mucho porque es verdaderamente impactante. Hay veces que pensamos que el cómic también tiene que ser algo que esté absolutamente bien dibujado para que pueda transmitir. Realmente no suele ser así. Hay una frase que decía Hugo Pratt que a mí me gusta mucho, y decía que un buen dibujo, si no tenía una buena historia detrás o un buen concepto detrás, solo interesaba a los propios dibujantes, porque al final no es más que una cuestión de técnica. En cambio, cuando hay un dibujo
como este, que igual no es súper realista, que igual no tiene color, pero realmente te está ofreciendo una realidad que cuando alguien no sabe nada de lo que pasó en Hiroshima es muy, muy impactante. Yo recuerdo que lo primero que vi sobre los nazis fue una vez en una revista, en un interview, creo que era además en casa de mi abuela, que era un dibujo de unos niños a los que les estaban cambiando los ojos de negros a azules. Y hablaba sobre el doctor Joseph Mengele. Y al día de hoy no lo he olvidado. Y a partir de entonces fue cuando realmente quise saber cómo podía suceder algo así, qué pasaba, ¿no? O sea, lo primero, si a los niños se les puede cambiar el color de los ojos de esa manera. Y después, ¿por qué? ¿Cuándo había pasado? ¿Qué había llevado a eso? Y cuando te vas haciendo más mayor, pues bueno, vas buscando todavía más información. Pero hay veces que es una imagen o una imagen y una frase la que va a hacer que despierte tu curiosidad, más que si te dicen, bueno, los nazis en tal año invadieron Polonia y poco más, ¿no? Tenemos aquí otros dos ejemplos de una sola viñeta que puede hacer realmente crear un impacto visual para que un adolescente sienta esa empatía con unos personajes, con un momento de la historia y quiera saber más, ¿no? Por ejemplo, Persepolis, de Marjane Satrapi, cuenta cuál es la reacción que tienen las niñas en el patio de colegio cuando las obligan de repente a llevar pañuelo. Y nadie les ha explicado además por qué. Son niñas pequeñas, están pensando que a lo mejor tampoco lo van a entender mucho, entonces simplemente es una imposición. ¿Y cómo van reaccionando todas? Hay incluso una, que es la que lo lleva puesto, que a la de al lado la está castigando porque se lo ha quitado, ¿no? Solo en esa viñeta, en todas las reacciones que tienen esos personajes, lo que están haciendo con sus pañuelos, sepas o no sepas de la Revolución Islámica, está despertando tu curiosidad. Y vas a empatizar con unas más que con otras, ¿no? Te vas a preguntar por qué están haciendo eso, las niñas que interaccionan, la que va sola, la que está huyendo, la que está saltando a la cuerda, por qué tienen reacciones diferentes, qué significa el pañuelo. Con todas estas viñetas, con los grupos de 3 viñetas, con la historia corta que hemos visto de Jiménez, vamos a poder establecer un debate muy enriquecedor con la clase y, sobre todo, hacerles preguntarse, que se hagan muchas preguntas, que creo que es lo principal que deberíamos buscar como profesores, ¿no? La siguiente, que me parece una metáfora visual realmente brillante, es una viñeta del archifamoso Maus, ¿no? Que es una de las obras magníficas que habla del Holocausto, que describe el Holocausto con todo lujo de detalles y que además está basado en un testimonio real del padre del autor, ¿no? Con todo el valor que eso tiene. Pues una vez más, esa imagen de 2 personas que quieren huir, pero que todos los caminos de escape son la esvástica, nos está dando ya una imagen de un momento concreto, pero que a la vez no deja de lado la emoción que va a hacer que empaticemos con esas 2 personas que se sienten absolutamente prisioneras estando en el exterior y estando en el camino, ¿no? No hay escape. Por mucho que sigas en el camino, no vas a poder escapar porque la amenaza está en todas partes. En esta viñeta, por ejemplo, en una viñeta como esta, aparte de poder hablar del contexto histórico, se puede hacer una reflexión muy importante con ellos sobre precisamente cómo se usa la imagen en el cómic, cómo podemos, la cantidad de recursos que tenemos a la hora de crear emoción y además de describir y de contar, ¿no? Por eso es importante que
que los docentes, para mí yo creo que es una de las claves, tengan una buena formación como lectores de cómics. Aparte de leer, pues efectivamente, libros teóricos en los que te hablan del arte secuencial, de lo que es la gramática del cómic, los libros de Scott McCloud, el que habíamos visto antes sobre memoria e historia, que también está hablando mucho de esos recursos que podemos dominar como lectores y comprender, explicárselos a nuestra clase, y luego, además, cuando tenemos otro tipo de dinámicas como crear un cómic, además utilizarlos. Es importante que nosotros tengamos esa buena formación a la hora de analizar un cómic desde el texto, desde lo general, de qué habla el cómic en general, cuáles son, qué momento histórico nos está contando, hasta lo particular y los elementos de este tipo, ¿no? Todos estos elementos narrativos, cómo se están utilizando y qué significado tienen en cada momento del cómic. Estas son dos viñetas de contrapaso que también aisladas creo que podrían dar un buen momento de reflexión, incluso si no se ha leído el cómic. La primera de ellas es una versión de una publicidad real que explica, creo, perfectamente y sin dejar muchas dudas, cuál era la posición de la mujer y qué se esperaba de la mujer de los años 50. Se esperaba que educara a su hija en las tareas del hogar y que además esas tareas no le estropearan las manos, ¿no? Porque se esperaba de ella que fueran, además, bonitas, ¿no? Que fueran gente dedicada a su casa y a sus familias, pero además que se mantuvieran más o menos guapas. Y para de contar. Entonces, simplemente eso puede dar también paso a una dinámica de clase en la que hagas una investigación buscando diferentes publicidades de época en las que las mujeres tuvieran un papel muy diferente del que tenemos ahora. Eso va a hacer que vean que la sociedad entonces tenía unos valores diferentes, que la imagen del hombre y de la mujer ha evolucionado totalmente, y después podemos seguir hablando de si eso realmente se ha conseguido, si no se ha conseguido, si quedan aspectos todavía por cambiar, y puedes establecer un diálogo interesante. La siguiente, que es una de las imágenes de la huelga estudiantil y del enfrentamiento, sobre todo, entre socialistas y falangistas, que fue disuelto por la policía armada, pues de nuevo, simplemente esa imagen te puede dar una idea clara de cómo eran las cosas entonces y de cómo había un poder superior que iba a cortar de raíz cualquier expresión de disidencia, ¿no? Viniera de alguien cercano al régimen o completamente opuesto. Voy a ver cómo vamos de tiempo. ¿Me quedan 10 minutos? Pues ya tengo que ir rápidamente. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de cómics históricos con los que realmente podemos dar a nuestra clase una visión de momentos de la historia muy concretos. Por ejemplo, From Hell, que es una investigación sobre el serial killer más famoso de la historia, que fue Jack el Destripador, pues no solamente nos está contando eso de una manera interesante, ya solamente diciendo eso seguramente vas a captar a una clase de adolescentes, pero va a darte también una visión muy clara de un país y de cómo estaba constituida su sociedad, ¿no? Sufragista es la historia del movimiento sufragista y de la lucha por la igualdad de la mujer, por los derechos de la mujer, a través, además, de un personaje de ficción que es quien va a dirigir toda la acción.
La bomba es un cómic que está contando toda la historia de la bomba atómica. O sea, en realidad es eso exactamente lo que va a contar, es la historia de la bomba atómica. Buster Keaton es una historia detectivesca, de thriller, de un arqueólogo, que son historias de misterio, pero que te va contando historias también de arqueología. Jonas Fink es la historia de un adolescente en la dictadura comunista checoslovaca. 300, la historia con un tono absolutamente épico de las Termópilas, ¿no? De la resistencia de los 300 espartanos. ¿Cuál es el beneficio, digamos, más claro que tiene quizá el cómic cuando tiene un héroe de ficción que es el que hace de vehículo mientras te está contando la época en la que tiene lugar su aventura? Es que empatizas, es que un joven, por ejemplo, con un personaje como Corto Maltés, que es un personaje carismático, absolutamente romántico, va a empatizar y Corto Maltés le va a hacer conocer a personajes como, por ejemplo, aquí en la Casa Dorada de Samarcanda, Enver Pachá, Enver Bey. Siendo Enver Bey otro personaje, además, y como habíamos dicho antes, te va a quedar ese recuerdo de la muerte de Enver Bey. Es un momento dramático en el que vas a querer saber más de ese personaje, qué es lo que hizo y cuál es su circunstancia. Toda la obra de Corto Maltés es un compendio de viajes, de momentos de la historia y de personajes históricos que aparecen y desaparecen como comparsas, y acompañándole vamos a conocer todo ese universo y a esos personajes. Otro personaje también muy carismático que va a conectar absolutamente con los adolescentes es Spirou. En las últimas obras, en la de Emil Bravo, por ejemplo, es un personaje que tiene que vive directamente la invasión de los nazis de Bélgica, y que justamente es un adolescente que va a tener que posicionarse políticamente, que va a tener que posicionarse ideológicamente y tomar decisiones que le obligan la situación histórica que está viviendo a tomar una posición. Entonces, la lectura de, por ejemplo, La esperanza pese a todo o El diario del ingenuo hace que tú, a esa edad, pienses que también si vivieras algo similar, ¿cuál sería tu reacción? ¿Dónde te posicionarías, ¿no? Para mí fue también algo fundamental el hacer unos personajes con los que la gente pudiera empatizar en Contrapaso. Entonces, me parece que es el gran valor que tiene el cómic histórico, es precisamente ese, es ponerle cara a la historia que tú estás contando y hacer que eso se convierte en recuerdos para el lector. En recuerdos, a veces tú estás viviendo una vida que es como prestada, ¿no? Estás viviendo la vida de ese personaje y eso te va a dejar muy claro cómo lo que te están contando, lo vas a recordar muchísimo mejor. Otra de las cosas importantes que tiene el cómic histórico es el nivel de documentación. A veces incluso mucho mayor de la que te puede dar el cine, porque es más barato hacer un dibujo que construir un decorado. Por ejemplo, aquí en las Torres del Bomauri, esa viñeta central que están construyendo una catedral o una iglesia, es prácticamente... tiene un detalle, un nivel de detalle, o sea, el autor se ha documentado de tal manera para hacer eso que es como un libro de texto, pero la historia te está arrastrando. Hay unos personajes y
tú te vas a poder mirar con todo detalle cómo es eso, cómo vivía esa gente, cuáles son todos los elementos. Pero a la vez hay una historia que emocionalmente te está arrastrando, que te ha captado y quieres saber qué le está pasando a esos personajes y te ha sumergido ya en un universo que es un universo histórico. Murena, que está basado en los 12 Césares de Suetonio, igual es una historia súper épica que te arrastra, pero en la que Roma está recreada con una fidelidad impresionante. Entonces, para un docente es realmente un lujo poder dar visualmente toda esa información, a la vez que no es una foto simplemente en un libro de texto que tienes que mirar, que a lo mejor te tienes que fijar, sino que aquí esos personajes, esa trama te está arrastrando y es parte de la historia que te lleva. Por ejemplo, en el Far West, ¿no? Tenemos estos 3 ejemplos de reconstrucción del oeste. Se dice que Gregg sabía hasta cuáles eran los horarios de trenes de la época, de todo lo que se había documentado. Toda esa información, toda esa labor de documentación que han hecho estos creadores y que lo van a volcar en sus obras es un recurso maravilloso para que nosotros podamos dárselo a los jóvenes. Y además es inmediato, es coger el libro, abrirlo y tenerlo. Y ya se establece una relación entre el lector y lo que está viendo. Si además lo ha leído y ha tenido esa conexión emocional con los personajes, pues mejor que mejor. Pero no tienes que ir a buscar un documental, no tienes que ir a buscar el minuto exactamente en el que vas a... Lo mismo en mi trabajo con Contrapaso. Yo intenté por todos los medios reconstruir un Madrid que además contara los diferentes ambientes que había entonces en la ciudad, cómo vivían diferentes estratos sociales, diferentes personas, para que quien se acercara pudiera ver un retrato lo más fidedigno posible de cómo era el Madrid de la época y sentirse cerca de aquello. Tenemos también héroes que no son de ficción, son historias autobiográficas con las que además también es muy fácil empatizar. No necesitamos que un héroe esté muy ficcionado, que nos estén contando que hace cosas que son inalcanzables para la mayoría, sino que simplemente el que nos estén contando la peripecia vital de Marjan Satrapi, por ejemplo, en la Revolución Islámica, luego de cuando dejó todo eso y se vino a Europa, ese choque cultural, lo mismo con Riyad Satuf y su niñez en Siria, en Líbano. El piano oriental es también una historia autobiográfica de encuentro entre Oriente y Occidente. Le va a dar también, además, a los adolescentes un conocimiento de otras culturas, una tolerancia, además, a ellas, una comprensión de realidades que no son la de ellos, que es muy interesante. Tú les puedes contar cómo eran las cosas, pero si ven la peripecia de alguien más o menos de su edad, que siente ese choque entre una cultura y la otra, cómo no es de aquí, cómo no es de allá, cómo además su seguridad se cambia porque hay una guerra, porque hay un cambio de régimen político, realmente es algo que es muchísimo más eficaz, es muchísimo más directo para que ellos entren en esa... Una vida en China, que es la historia también de un niño que vive el gran salto adelante, que vive la revolución cultural, además de una manera activa, que se dedica a perseguir y a quemar todos los objetos artísticos que tienen que ver con la antigua China, pero cuando se hace mayor se arrepiente y ve las consecuencias de sus actos. Que alguien joven pueda leer eso seguramente va a hacer que se encuentre, que luego vea las cosas de otra manera, que cuente hasta 10, que diga cuando ve
algunas ideas suben mucho, es posible que piense 2 veces antes de abrazarlas y diga, bueno, pues realmente cuando estas cosas pasan, también puede ser que después haya unas consecuencias que no son las que queremos. Y va a desarrollar su pensamiento crítico. Tenemos más ejemplos, una historia de libaneses en Brasil, con momentos también claves de la historia brasileña en Dos Hermanos, una historia de esclavismo en Atargul, una historia con un tono, además, de sátira, una crítica feroz al sistema comunista, como es la muerte de Stalin, o una historia prácticamente de gángsters, que es Érase una vez en América. Quería hablaros también, ya un poco brevemente, de la labor de Pedro Cifuentes, que ha hecho una serie de libros en los que está haciendo divulgación, o sea, con el cómic está enseñando la historia del arte. Cómo es muchísimo más fácil, muchísimo más divertido, muchísimo más eficaz a la hora de retener los conceptos, esa imagen además con ciertas cosas divertidas, pero que no escatima en conceptos, que es algo que me parece que es fundamental para que se nos quite ese complejo, ¿no?, de que el cómic quizá no es… todas las imágenes que hemos visto tienen 10.000 lecturas, podemos sacar 10.000 temas para hablar y para debatir. Los trabajos que está haciendo, por ejemplo, EFA, que hace biografías de pintores y de artistas, pero a la vez utiliza la técnica pictórica que ellos utilizaban. Entonces, cualquier imagen, aparte de poder leer la biografía, que ya es por sí interesante, pero simplemente el tratamiento estético ya te está metiendo en lo que sería el momento, ¿no?, y la visión de ese artista. De nuevo, Las Meninas, o un momento concreto de la vida de Picasso y su amistad con Balthus en la vida. El mismo Museo del Prado vio el potencial que tiene el cómic como divulgación para hablar de la historia del arte, y tiene ya 4 volúmenes editados en los que habla de anécdotas y del trabajo y de la vida de algunos pintores. En cuanto a la memoria histórica, yo recuerdo al día de hoy, recuerdo el shock que fue para mí leer en un periódico la primera tira de Paracuellos. O sea, fue algo que nunca he olvidado. Un poco lo mismo que me pasó con lo de los nazis, porque te parecía, creo que tenía mucho que ver, además, con que siempre era un niño como era yo entonces. Entonces, esa empatía que tienes con el personaje principal o con el personaje que está apareciendo es fundamental, y es algo que efectivamente el cómic hace de manera directa. Te va a atrapar y vas a sentirte identificado, esa identificación con los personajes, ¿no? Pues si además es un niño, es un joven como tú, es alguien que tiene unas vivencias parecidas, pues vas a tener una emoción directa que te va a llevar a estar muchísimo más pendiente de cómo eran las cosas entonces, ¿no? Entonces, Paracuellos me parece, y toda la obra de Jiménez, de nuevo, me parece que es un reflejo maravilloso y un análisis de cómo era la sociedad española de entonces, que se debería leer en todos los colegios, y que desde luego acabas con una sensación muchísimo más realista, creo, de las implicaciones que tiene cualquier… o sea, de las implicaciones que tuvo la guerra civil y la posguerra en la vida de las personas, más que leer cualquier tratado de la guerra civil. Toda la obra de Paco Roca es fundamental también para tener una visión
de aquella... ¿Uy? No sé por qué no... ¿A cuál? ¿A este? A ver. No. Ah, vale. Pues le... Bueno, para dar una visión igual de la Revolución de Asturias, qué mejor que la balada del norte de Zapico, que además lleva investigando un montón de tiempo el tema. El arte de volar es ya un clásico para poder hablar de las implicaciones de por qué lucha una persona, como decíamos antes, por qué te posicionas ideológicamente, qué te lleva a ello, aparte de cosas que no son puramente históricas, ¿no? Como la soledad en la vejez, incluso hablar del suicidio, de qué puede llevar a una persona a pensar que ha vivido ya suficiente. La trilogía de Jaime Martín, que habla de 3 momentos diferentes de la historia a través de su familia. Entonces, una vez que tú le acompañas, lo sientes ya como alguien propio, lo que ellos viven te está dejando a ti también una enseñanza, una vivencia prácticamente directa, ¿no? Patria, que se ha adaptado tanto en cómic, la novela, como en cine, precisamente poner al lado una y otra versión nos da la medida del cómic, como la experiencia lectora de cómic es completamente diferente. Es solamente esta página, la relación que establece con el lector es muy concreta, como la amenaza terrorista, como porque alguien lo ha decidido, tú en ese momento vas a morir. Me parece que es súper interesante precisamente el coger fragmentos de cómic para poderlos utilizar dentro del aula, como en esta página, ¿no? Cuáles son las implicaciones, qué va a sentir cada chico, qué preguntas le surgen cuando van a leer una página como esta. No sé si tenemos tiempo. No lo sé. Bueno, quería decir que voy así muy rápido y termino. Que está muy bien, que me parece que es un acierto llevar el cómic a clase como lectores, o sea, para hacer lectores, para analizar como lectores la obra en su conjunto o fragmentos de la obra, como hemos visto, pero me parece que es muy importante también que se haga cómic como autor dentro de la escuela, ¿no? Entonces, para ello, yo voy así muy rápido. Una sugerencia que me parece que puede ser a la hora de hacer cómic es proponerles a los chicos una idea o que ellos mismos tengan una idea con base histórica. Yo aquí iba basando como hice yo con Contrapaso. Mi primera idea fue hacer la historia del periódico El Caso y cómo puedes lanzarles a hacer una investigación. Una de las cosas que es interesante del cómic como autor en clase y sobre todo a nivel de grupo es que lo primero les parece una cosa que está más cercano de la plástica que de la asignatura de historia, ¿no? Que es como no estudiar, ¿no? Y que además les va a hacer cooperar entre ellos y va a ayudar a la creatividad, a la imaginación y sobre todo a que creen una buena dinámica de grupo. Una vez que han decidido la idea, lo ideal es que se documenten, que busquen información, porque esa labor, que es un poco detectivesca,
es muy interesante y muy motivadora para ellos. Van a pensar que todo lo que descubren realmente se lo están descubriendo, y seguramente sea así, se lo están descubriendo a los demás. Porque a mí me ha pasado, intentando documentar Contrapaso, todas las cosas que vas descubriendo tú misma, y eso que has oído 1000 cosas ya sobre la guerra civil, sobre la posguerra, pero estás descubriendo montones de detalles y montones de datos colaterales, ¿no? y de datos muy humanos que hacen que cambie totalmente tu percepción sobre cómo era el momento de la historia que estás investigando. Si puede ser, además, es fenomenal que puedan entrevistar gente que tenga que ver con el periodo en el que van a querer hacer su cómic o su pequeña historia. Estas son personas con las que yo me entrevisté para hacer este último cómic, Contrapaso, que era una forense, era un subinspector de policía, que además tenía mucho que ver con la memoria histórica, con Julio Diamante, que era un cineasta que había sido uno de los instigadores de la huelga de estudiantes. Él es un periodista de la agencia EFE y ella es una historiadora que era especialista en la prisión de Málaga, en la prisión de mujeres. Eso salga o no salga luego en tu cómic, es un patrimonio que te queda, es una experiencia humana y que además va a abrirte por completo también la percepción en cuanto a cómo eran las cosas y a hacerte dudar prácticamente de las certezas que tú tienes en cuanto a cualquier periodo histórico. Después es buena idea que escriban lo que quieren contar en forma de relato y después que tengan un mínimo de trabajo en cuanto a hacer un guión. Hay programas estupendos como Scrivener o Celts que tienen plantillas y que les van a ayudar a ese relato en el que ya tienen más o menos claro qué es lo que quieren contar, secuenciarlo e ir partiéndolo de una manera organizando su historia, efectivamente, para poderla contar después a través de dibujos o, ahora veremos, de cualquier otra forma en la que ellos vayan a poder hacer su cómic. Antes habíamos estado hablando que hay varias aplicaciones con las que se puede hacer cómic de una manera sencilla. A mí me gusta el Clip Studio porque creo que es capaz de hacer desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es prácticamente una aplicación profesional, pero que también es súper fácil echar las calles, es súper fácil componer la página, es facilísimo mover las viñetas y puedes modificar todo el tiempo. Además, puedes importar cosas 3D, puedes poner maniquís que van a ayudarte a componer la imagen, a que tú mismo luego puedas hacer un bocetillo. Entonces, ese miedo que a veces les va a dar el yo no sé dibujar o yo no puedo dibujar, el Clip Studio es súper flexible con todo eso y les va a dar esa seguridad que a lo mejor un lápiz y un papel les da un poco de vértigo, decir, no, yo es que no sé, sobre todo a esas edades además se tiene mucha vergüenza de dibujar mal. Entonces, bueno, por ejemplo, en SketchUp tú puedes hacer modelos, esta es la redacción que yo hice para Contrapaso, nunca la utilicé para hacer imágenes, ¿no? Pero sí sé que hay mucha gente que lo hace y que además también es una buena herramienta para la gente que va a tratar de componer un cómic y no dibuja. Hay un banco de imágenes enorme que incluso puedes buscar imágenes de época, puedes buscar coches del 1920 y vas a poder hacer un escenario en el que moverte bien o directamente puedes utilizar fotografías, puedes incluso hacer disfraces, puedes emular el momento de la época que has investigado y con toda esa información que tienes construir un cómic sin dibujarlo. Otra actividad que creo que es muy interesante y que se puede hacer y que en Francia están haciendo Radio France Culture o otras plataformas es adaptar a podcast, hacer programas de radio con un cómic en lectura
dramatizada. Si ya una lectura ayuda a que puedas comprender mejor un momento de la historia, adaptar eso y poner un narrador, tratar de dramatizarlo en radio, todavía puede fijar mucho más esos conocimientos, o incluso adaptaciones teatrales que también se pueden hacer muy fácilmente, coger un texto, tratar de modificarlo para hacer teatro e incluso poder representarlo. Y ya, no me meto más en tu tiempo. Unos minutitos para, si queréis, ir al servicio, sí, y empezamos, ¿vale?